pues vamos a seguir meditando sobre este maravilloso libro que es la Santa Biblia y hermanos, y que es, pues, que contiene la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia contiene la palabra de Dios? La Biblia no es una carta, la Biblia no es un oficio, sino que es la palabra de Dios. Es un libro que pues lo dictó el Señor. Así es que no es un libro más dentro de todos los escritos que hay en el mundo, sino que la Biblia es el libro que lo dictó el Señor. Vemos que las primeras 2 piedras las escribió Él. No le dijo a Moisés, escríbela o escribe en ellas, sino Él las escribió. Las segundas 2 piedras ya las escribió Moisés, pero las primeras Él las había escrito. Bien, y hermanos, entonces Él ha dictado, Él dictó las escrituras. Ya no se está escribiendo, no se sigue pues aumentando, no se sigue corrigiendo, no, sino que ya está escrita la Biblia. Así es que pues ahora lo que hacemos es leerla, aprender de ella, y todos sabemos, hermanos, que cuando aprendemos algo, ¿para qué lo aprendemos? ¿Para saberlo nada más o para llevarla a la práctica? ¿Verdad que es para llevarla a la práctica? Hay muchas cosas que a veces aprendemos y a veces lo tenemos ahí y nos damos cuenta que mientras no pongamos en práctica lo que hemos aprendido sobre eso, no lo vamos a poder entender, no lo vamos a poder usar si es un equipo electrónico. Pues ahí va a estar tal vez la licuadora para las hermanas, tal vez un equipo de sonido, y que no vamos a saber usarlo porque no lo hemos ocupado. Bien, así es que la Biblia, hermanos, también es para que nosotros pongamos en práctica su palabra, el contenido, los consejos que el Señor nos da. Bien, entonces, el tema de ahora yo le puse la importancia de la Biblia. Y hermanos, bueno, podemos comenzar viendo en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 5, por ejemplo, podemos leerlo para comprender el contenido, no únicamente de lo que nos habla aquí acerca del libro. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Hermanos, es sorprendente todo lo que las Escrituras nos enseñan, todo lo que las Escrituras contienen. Es sorprendente
Y, y a veces no sabemos mucho de las Escrituras o no sabemos nada de las Escrituras. Yo creo que nos sorprende aquí al ver, ¿cómo le podíamos llamar a ese tiempo que vivió Adán? ¿Una decena, un lustro? ¿Cómo, hermanos? ¿Vivió 10 años? ¿Vivió 100 años? ¿Vivió 200 años? Bueno, pues vemos que Adán, hermanos, vivió casi un milenio, ¿verdad? Casi un milenio. ¿Qué quiere decir eso? Que vivió casi 1000 años, hermanos. Y nos sorprende, nos interesa esa información, ese tiempo de vida de aquellas personas. A veces no nos importa la vida presente, lo que se vive, lo que hay que hacer, lo que hay que vivir. Y hermanos, y no nos interesa cosas tan importantes como las que la Biblia nos enseña. Entonces dice el último versículo, el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Cuántos años le faltaron para que viviera un milenio? 70 años, hermanos, 70 años. Es sorprendente porque ahora son pocas las personas que llegan a los 100 años. Bien, hermanos, pues todo esto nos enseña la Biblia, pero de lo que estamos hablando acerca del libro, de este libro, es un libro, hermanos, ¿sí? No es un informe que está plasmado en unas cuantas hojas, como les decía, no es un oficio, no es una carta así sencilla, es el libro de Dios. Y nos dice, pues, en este libro, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Cuándo comenzó? Dice, el día en que creó Dios al hombre. El día en que creó Dios al hombre. Qué importante es saber que hubo un creador. Y aquí la Biblia lo describe como Dios, un creador. El hombre no se formó de la nada, sino que hubo alguien que lo creó. Y sigue, hermanos, permaneciendo el hombre. No hemos cambiado, no ha habido modificaciones en nosotros. Así como Dios nos crió, así estamos, pues han pasado muchísimos años. Si hacemos cuenta, ¿verdad? Desde Adán hasta nuestros tiempos, van a haber muchísimos años que ya existe el hombre. Y dice que lo creó a semejanza de Dios, ¿sí? El ser humano es semejante a Dios, hermanos. Y si nos ponemos a estudiar, a ver cuáles son esas semejanzas, por qué somos semejantes, pues vamos a quedar más maravillados todavía por todo lo que la Biblia nos enseña. También otra de las cosas, hermanos, importantes que nos dice en el versículo 2, que varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y hermanos, pues todos nosotros, pues vemos cómo todo ha cambiado. Ya no hay, pues, interés en respetar, en conservar como Dios ha hecho al ser humano. La sociedad trata de cambiarlo. La sociedad es obligada por algún grupo de personas que no están conformes y quieren ser diferentes, y la sociedad cede, las autoridades ceden, porque
Pues porque Satanás, que es el príncipe de esta tierra, les dice, pues hay que ceder, hay que darles preferencia, o hay que tomarlos en cuenta, hay que darles también los mismos derechos. Y hermanos, y se descuida, se olvida, pues se desobedece la ley divina. En las escrituras, hermanos, no hay cambios, no hay anexos, no hay nada que vaya cambiando las leyes de Dios. La ley de Dios, como todos sabemos, permanece para siempre. Y hermanos, los creyentes tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que practicarlas, tenemos que enseñarlas. No podemos cerrar este libro y olvidarnos de él. Es imposible, hermanos. Alguien por ahí escribió y dijo, destruye este libro y la humanidad quedará en oscuridad. Y así es, hermanos. Sería un caos si llegara un momento en que no se tuviera ya conciencia, que nadie pues respetara las escrituras. Así es que nosotros tenemos que fortalecernos para seguir creyendo en esta palabra, viviéndola, enseñándola, respetándola, hermanos, dándole la honra y la gloria a ese Dios creador, porque todo está escrito aquí. Sabemos que un día va a haber un juicio, va a haber un final. ¿Y qué va a ser de aquellos que no les importó respetar la palabra de Dios? Ellos son los que van a sufrir. No es que nosotros pues insistamos injustamente, o que estemos en desacuerdo con ellos porque no son como nosotros, no, sino porque hay una ley divina que rige no nada más la humanidad, que rige a toda la creación. Entonces aquí vemos, hermanos, que dice varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y bueno, pues ya consideramos la edad que vivió Adán, y dice que pues que engendró un hijo, ¿verdad? Esto nos está hablando después del diluvio. Perdón, no es después del diluvio, después de que Caín mató a Abel, ¿verdad? Nos está hablando de ese tiempo cuando ya pues él engendró otro hijo y fue Set, y dice que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bien, pues hermanos, aquí comienza pues esta historia de esta familia, y también de de cómo se va poblando la tierra. También, hermanos, vamos a ir ahora considerando que desde el inicio ya nos habla del Hijo de Dios, desde los primeros libros, pero yo quiero que veamos, por ejemplo, en el Salmo 2. Aquí nos habla del Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 2,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y hermanos, bueno, pues desde aquí nos está hablando de alguien más, ¿verdad? De alguien más. Aquí dice el Señor, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, en el versículo 2, contra Jehová y ¿quién más? Contra su ungido. Y dice aquí, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, también antes de Cristo, muchos de los hombres, muchos de los seres humanos se han querido desligar de ese Dios, del Creador, vivir diferente, hacer lo que les venga en gana, lo que ellos quieran, como ellos quieran. Pero hermanos, siempre han habido pues personas que se han sujetado a la palabra de Dios. Y eso Dios lo sabe. Quienes se han sujetado, quienes no, quienes pues no han sido sinceros con Él, también todo Dios lo sabe. Entonces, pues vemos aquí en este tiempo que también pasa lo mismo. El ser humano, muchos también siguen pues tratando de vivir diferente a como Dios nos enseña. Dice aquí: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que hermanos, muchos hacen. Se apartan o se olvidan de Dios, pero hermanos, sabemos que un día todos vamos a comparecer, todos los seres humanos, ante la presencia del Señor. Es por eso pues que se sigue predicando la palabra, es por eso que seguimos compartiendo la palabra de Dios, porque pues no estamos tratando de que seamos nosotros nada más los que nos salvemos, los que heredemos el reino de los cielos, sino todos aquellos que quieran. Y difundimos la palabra de Dios de alguna manera, la difundimos con nuestro comportamiento, ¿verdad? Con nuestra manera de ser, amables, sencillos o sencillas, respetuosos. También pues, hermanos, pues en cierta forma cariñosos con las personas, para que sepan que Dios ha cambiado nuestra vida. No les ocultamos la verdad. Queremos que ellos también sepan que pueden heredar también el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, pues vemos aquí que eso sucede. Pero ya el Señor Jesucristo en todas las Escrituras ha estado presente, anunciándose su venida. Y hermanos, pues también podemos ver el Salmo 40. En el Salmo 40, en el versículo 6,
dice de esta manera, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bien, pues hermanos, son profecías que nos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y así es que, como vemos aquí, que dice que sacrificio y ofrenda no te agrada. No podemos, hermanos, llevarle algo al Señor al final y decir: pues voy a llevarle este presente y ya no me va a juzgar, ya no voy a ser pues condenado. No se puede, hermanos. El único sacrificio, la única ofrenda que el Señor aceptó fue la ofrenda del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es la única ofrenda, el único sacrificio que el Señor toma en cuenta, hermanos, para perdonar a las personas, para restaurarlos. Y aquí entonces dice: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hasta ahora se siguen haciendo pues sacrificios, ofrendas, pero lo más importante es respetar lo que Dios nos enseña en su palabra para restaurar nuestra comunión con Dios. Gracias a Dios porque hemos restaurado nuestra comunión a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 7, entonces dije: he aquí vengo. Y dice: en el rollo del libro está escrito de mí. Y se está refiriendo a este libro, hermanos. No hay otro libro. No hay confusión. Nadie puede, pues, estar inseguro y decir cuál será ese libro. Hay miles y miles de libros. ¿Cuál será ese libro? Pues es inconfundible. Amén. Este libro del cual nos habla el Señor, del cual, hermanos, nosotros podemos encontrar la verdad, es la Biblia. Y aquí dice: pues en el rollo del libro está escrito de mí. Y luego dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió y que todos, pues no hay ninguna duda, no hay forma de ignorarlo, hermanos. Y algo también que podemos aprender es que dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Así debe de estar la ley de Dios en el creyente. Hermanos, la expresión no es que digamos, no, es que tiene que estar en el centro como algo literal, no, sino que la palabra de Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento. Debe de ser la palabra de Dios en primer lugar, antes de poner en práctica nuestra personalidad, lo que nosotros somos, ¿no? Sino que debe de mandar la palabra del Señor. Bien, entonces, hermanos, pues vemos que en el tiempo que transcurrió para que el Señor Jesucristo viniera, pues ahí estaba la palabra de Dios para que el ser humano se
se condujera, viviera, hermanos. Y cuando el Señor Jesús vino, pues todos tuvieron la oportunidad de, pues de vivir como Él vivía, de observar su actitud en todo lo que hacía, porque fue un ser humano que pues se relacionó con los demás, que convivió con los demás, que tuvo pues sus padres, que tuvo sus amigos, y que, hermanos, creo que pues tenemos mayor forma de poder vivir como el Señor Jesús vivió. Bien, pues entonces, hermanos, ya estaba aquí esa información, esa profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, bueno, pues vamos a otro pasaje allá en Segunda de Reyes, que nos habla también de ese pueblo que pues que le fue entregada la palabra de Dios y que pues se le fue dando para que ellos vivieran como Dios mandaba. Y en Segunda de Reyes, capítulo 22, y hermanos, dice aquí: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué dice? Dice el sumo sacerdote, hermanos. Hilcías dice, dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hermanos, esto quiere decir que ese libro, que podemos decir, estaba perdido. No se preocuparon por el libro. Y hermanos, pero estaban reparando el templo, estaban reparando la casa de Dios, y en eso encontraron el libro de Dios, porque estaban removiendo todo, estaban pues limpiando para que se reparara. Ahí encontraron el libro de Jehová. Y dice, hermanos, esto fue en el tiempo del rey Josías, y nos relata las escrituras a principio del capítulo 22 que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, hermanos. Era un niño, pero le tocaba ser el rey. Y también nos dice aquí que reinó en Jerusalén 31 años, hermanos. A pesar de que era pequeño, de que era un niño, pero él también quiso honrar, quiso servir a Dios, hermanos, y aprendió a hacerlo. Y pues si reinó aquí en Jerusalén 31 años y tenía 8 años cuando comenzó a reinar, ¿cuántos años tendría en ese tiempo? ¿Cuántos? 31 años más 8. Tenía 39 años ya, ¿verdad? Ya era una persona adulta. Ya no es que lo iban a guiar o iba a vivir como los demás dijeran. Ya tenía, pues, hermanos, más que uso de razón. Y entonces pues vemos que mandó a reparar el templo. En el versículo 3 dice que a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán,
escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y entonces, hermanos, pues vemos que encuentran el libro y se sorprenden, y bueno, pues fue una novedad para ellos. Y dice en el versículo 9: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Bueno, hermanos, yo lo leo porque para que veamos que este rey, cuando escuchó, dice, lo que contenía el libro, hermanos, rasgó sus vestidos. Se puso muy preocupado por todo lo que había leído. Y mandó, hermanos, pues a preguntar por él y por el pueblo. Se interesó, hermanos, porque Dios tuviera de ellos misericordia, porque todo lo que leyó o todo lo que contenía el libro, pues no nada más eran cosas buenas. Si había desobediencia, ellos iban a pagar todo lo que, pues lo que no habían hecho bien. Y hermanos, pues vemos en nuestro tiempo que presidente, que rey está preocupado por vivir conforme a la ley de Dios. ¿Qué interés tienen para poner en práctica la palabra de Dios? Pensarán que no los va a alcanzar el castigo por sus malas acciones. Pensarán que este libro no cuenta para ellos. O el ser humano por su parte personalmente le interesa saber sobre este libro, sobre la ley de Dios. Dice, hermanos, en el versículo 15, bueno, dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que
que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y hermanos, bueno, pues el rey se preocupó, la gente también, pero en este tiempo, hermanos, también sigue cayendo esa maldición, esa actitud de las personas sobre ellos, y no les interesa, ¿verdad? Cada uno sigue su propio rumbo, su propio camino. Todos sabemos que cómo va a ser el final de esta tierra. Nada más se va a quedar sin gente, sin pobladores. ¿Y quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo va a terminar? No estoy dudando y decir quién sabe, no, quién sabe. Todos nosotros sabemos de qué manera va a terminar esta tierra. Todos recordamos que en el primer juicio, en el tiempo de Noé, que era también porque toda la gente, su actitud era de hacer lo malo, de andar en las cosas que no agradaban a Dios, y fue destruida por medio de un diluvio. ¿Muchos se salvaron? No, hermanos. Ninguna gente quedó escondida, ninguna persona, ningún ser vivo quedó en algún lugar alto y sobrevivió al diluvio. Solamente la familia de Noé, hermanos, todos murieron. Y ahora también todos sabemos que esta tierra va a ser destruida por medio de fuego. Todo esto se va a quemar. ¿Y quién se va a poder librar, hermanos? ¿Quién va a poder quedarse y decir, pues aquí el fuego no va a quemarme, no va a matarme? Todos nosotros sabemos que de esa manera va a ser destruida la tierra. Bien, pues este rey estaba interesado por él, por la gente, hermanos, de su reino. Sin embargo, iban a ser castigados. La respuesta que le dio la profetisa, dice, es que le dijo que él iba a ser recogido con sus padres en paz, y no vería con sus ojos todo el mal que el Señor traería sobre ese lugar. De todas maneras, hermanos, pues la maldad tiene un precio. Así es que pues vemos aquí que ese libro que se encontró en la casa del Señor era un libro importante. Era un libro
que tenía que conocerse su contenido y también, hermanos, enseñarlo a los demás y ponerlos en práctica, sus leyes, porque de esa actitud dependía el bienestar de todos. Y lo mismo hoy, hermanos, de que pongamos en práctica, de que vivamos como Dios nos manda, de acuerdo a sus consejos, depende nuestra felicidad, depende nuestra prosperidad, depende nuestra paz, hermanos, depende nuestra eternidad también. Así es que pues no nos cansemos, hermanos, ¿verdad? De andar en las cosas de Dios. Que no haya interrupciones en nuestra vida. Que podamos decir, bueno, yo nací, pudiéramos poner un ejemplo. Yo nací en un hogar cristiano. De ese tiempo a los 15 años, yo fui a la iglesia, yo viví como mis papás vivían en lo espiritual hasta los 15 años. De los 15 en adelante yo ya me desligué, viví como yo quise, y que después, hermanos, a los 30 años alguien regresara y dijera, no, pues ya regresé, ¿verdad? Ya estoy aquí. Hermanos, que no haya interrupciones en nuestra vida, ¿sí? Sino que continuemos una vida conforme a la palabra de Dios siempre, hermanos. Sí, hay problemas, hay necesidad, hay fracasos, hay tristeza, hay lágrimas, hay muchas cosas en la vida de un ser humano, de un hombre, de una mujer, pero que no se desligue completamente de Dios y se vaya al mundo, ¿verdad? Y viva en el mundo como vive el mundo y después regresa y hay un gran abismo, hay un gran espacio donde dejó su comunión con Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros le seamos leales, que nunca dejemos de caminar con Él. No únicamente pues que uno diga, no, pues las personas mayores o cuando yo sea mayor voy a caminar con Dios. No, Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, hermanos, para cada uno de nosotros. De alguien que sea una persona útil, una persona importante en la sociedad, para los demás, ¿verdad? Que puedan ver y decir, no, pues yo tomo este ejemplo de esta mujer, tomo este ejemplo de este varón que he visto su vida y creo que pues también puede ser mi vida buena si yo vivo también como Él. Sí, hermanos, eso es lo que Dios quiere. Así es que, pues sobre todo para los jóvenes, que no se cansen, no digan, no, pues a los 30, a los 20 voy a vivir como Dios quiere, como Dios manda, a los 30 pues ahí voy. Y que, hermanos, relajemos esa comunión con Dios. No, al contrario, procuremos mantenernos firmes en las cosas de Dios. Y hermanos, bueno, pues ojalá que también los presidentes, los reyes se preocuparan por su pueblo y los animaran y permitieran que se predique el evangelio. Si nos vamos de mal en peor, ya hasta puede uno ser condenado por tratar de influir en la vida de alguien, de alguna otra persona. Ya hasta nos pueden demandar, nos pueden encarcelar, ya se va terminando esa libertad. ¿Y quiénes hacen esas leyes? Pues las mismas autoridades, ¿no? En vez de decir, no, pues que se predique el evangelio, que haya libertad, se va reduciendo la libertad. Bien, así es que, hermanos, este rey
estuvo preocupado por lo que decía el libro que encontraron en el templo. También vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Deuteronomio capítulo 17, dice a partir del versículo 18, el Señor le está dando la ley al pueblo, y por supuesto esta ley rige en todo el mundo. Dice en el versículo 18 al 20, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, entonces vemos que esta es la voluntad de Dios, que todo presidente, toda persona que llega a ocupar un cargo, un reinado, Dios manda que hagan esto. Y hermanos, pues vemos que no les importa, no les interesa, no les preocupa, no importa que vamos de mal en peor, pero cada quien ha tomado un rumbo personal en su propia vida. Igualmente, ¿no?, cuando llegan a ocupar un cargo, pues también lo hacen a su manera, lo hacen pues como lo han hecho los demás. Pero vemos que Dios aquí les está diciendo a ellos que dice que deben de tener una copia de su palabra, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y hermanos, pues como ser humano decimos, no es fácil, ¿verdad? Es difícil leer todos los días la palabra de Dios. Pero eso es lo que Dios nos manda, y que nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos de hacerlo. Y este mandamiento se lo está dando al rey. No dijo, pues el rey va a estar muy ocupado, va a tener muchos asuntos que atender, pues que él no lea la palabra. No, se lo está recomendando a él primero, que lo debe de hacer. Dice aquí que y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. No en su vida personal nada más, sino en el reino, hermanos. Y bueno, pues a lo mejor a estas alturas estamos tan acostumbrados a la injusticia,
a, a todo lo que pasa, que pues que parece normal, que no haya justicia, que haya tanta maldad, tantos males que se le hace a la sociedad o a algunas personas y no se hace nada, ¿verdad? Por ejemplo, cuántas pues mujeres asesinadas, y pasan años y años y nunca se resuelve, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los 43 estudiantes, ¿cuántos años ya pasaron? ¿Fue de cuándo? ¿Del 2014? ¿O cuándo fue cuando sucedió eso? Y hasta ahorita no se sabe la verdad. Y así, hermanos, muchos casos, ¿no? Muchísimos casos. ¿Por qué? Pues porque no han escuchado el consejo de Dios. Así es que, pues, hermanos, nosotros no vamos a vivir de esa manera. Personalmente, cada uno se va a esforzar a obedecer, a conocer la palabra de Dios y a ponerla en práctica y a aprender, hermanos, pues a utilizarla. Así es que vemos que la ley de Dios no es únicamente para el pueblo, sino es para las autoridades. Y no porque digan no somos de las 12 tribus de Israel, no nos corresponde. A todo mundo le corresponde poner en práctica la palabra de Dios. Toda autoridad, hermanos. Y bueno, pues tenemos que tomarlo en cuenta. Israel se esfuerza en practicar, en vivir conforme a la palabra de Dios. Tiene sus errores y tal vez cosas que no ha hecho bien, pero aunque es una nación pequeña, se esfuerza en poner en práctica la palabra de Dios. Y puede ser, y es un ejemplo para el mundo. Si el mundo fuera y copiara o aprendiera de la agricultura, de todo lo que, cómo se vive, cómo se hace en Israel, pues pudiéramos estar mejor, pero eso requiere de esfuerzo, de sacrificio, porque ellos para hacer prosperar el país no están perdiendo su tiempo, no están haciendo cosas que no les va a servir, y sigue siendo pues un país importante. Yo no sé cuántos de ustedes saben que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está enfermo. ¿Saben o no? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues él está enfermo. ¿Y de dónde creen que le surten sus medicamentos para él? Aunque pudiéramos decir, no, Rusia es un país importante, de tecnologías, de mucho avance. Sin embargo, sus medicamentos se los está surtiendo Israel. Ellos no tienen esos medicamentos, no lo pueden elaborar y lo está surtiendo Israel. Aunque es pequeño, es importante. Y ahora está muy molesto Vladimir Putin porque Israel pues atacó a Siria, porque Siria quiere desarrollar la bomba atómica o elementos de ese tipo, y está disgustado porque lo hizo. Pero hermanos,
pues Israel sigue buscando la manera de, pues, de conservar la paz, ¿sí? Porque Irak, pues dijo, no, pues vamos a echar a Israel al mar, ¿verdad? Lo odian. Bien, hermanos, entonces vemos que si el ser humano deja de practicar la palabra de Dios, no le va a ir bien. Y podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, una gran nación, en territorio, en economía, en todo, hermanos, que sigue siendo la primera potencia. Sigue siendo la primera potencia. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ha logrado? Porque se ha preocupado en poner en práctica, en actuar como la Biblia lo enseña, hermanos. No es nada más porque que pudiéramos decir, no, pues es que pues le tocó tener esa prosperidad. No, se ha esforzado, ha luchado, ha puesto en práctica la palabra de Dios y el resultado pues es grandeza, es prosperidad. Y cualquiera que comience a dejar la palabra de Dios, sea una persona individual, sea una familia, sea pues un país, va a ir al fracaso. No va a decir, no, pues vamos a prosperar, vamos a vivir como queramos y vamos a prosperar. No, va a ir al fracaso. Así es que, hermanos, pues las recomendaciones de Dios es que quien tenga autoridad, quien esté encargado de algo, tiene que tomar en cuenta las leyes de Dios. Como es un padre de familia, como es una madre de familia, tiene que tomar en cuenta la palabra de Dios para que a su familia le vaya bien. Pero a veces piensan, no, pues yo no voy a la iglesia, yo no voy a orar, no leo la Biblia, no hago nada, y están esperando que le vaya bien a su familia, a sus hijos. Pero ¿cómo si se han desligado de Dios? Han perdido la relación con Dios. Entonces no es un pensamiento sabio, ¿no? Bien, hermanos, pues entonces vemos que este rey o el rey tiene que estar, hermanos, pues respetando la palabra del Señor. Y hermanos, bueno, para ya terminar, vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 23, y vamos a leer rápidamente, hermanos, estos versículos del 23 al 33, porque aquí encontramos también el por qué en este tiempo, pues también hay errores, hay equivocaciones, hay un problema. Dice así, aquí en Mateo 22, 23 al 33, dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el último. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho
por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué hay tantos errores? Porque ignoramos las Escrituras, dijo el Señor, y el poder de Dios. Y no nada más con respecto a la resurrección, sino con todo, hermanos. Cuando desconocemos la palabra de Dios, en todo se causa un problema. Así es que sigamos, pues, hermanos, aprendiendo y conservando la palabra de Dios. Nunca va a cambiarse la palabra de Dios, siempre va a ser la misma y podemos practicarla en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Bien, pues Dios les bendiga, póngase de pie y vamos a hacer una oración, hermanos, y a permanecer firmes en la palabra del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora, porque eres bueno y misericordioso. Gracias te damos por tu palabra que nos alienta, nos anima, Señor, y también pues nos ayuda para esforzarnos de tal manera que no nos olvidemos de poner en práctica tu palabra, que no nos olvidemos, Señor, de estudiarla y de ponerla en práctica. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, tomen sus lugares y